Vamos a iniciar en la sesión de hoy. Hoy es la última sesión del taller de infancias. Es, bueno, es bastante triste el que nos tenemos que ya en nuestra última sesión, pero también es muy emotivo el hecho de que hayamos hecho todo este paso de aprendizaje sobre experiencias de investigación con niñas y niños y donde hayamos puesto en el foco de estas investigaciones a ellas y ellos como participantes activos dentro de todo esto. Entonces, muchísimas gracias. Antes de empezar, quiero dar las gracias a todas y todos quienes se han unido desde diferentes partes de Latinoamérica y Europa aquí al taller estos viernes de infancias. Y bueno, y el día de hoy pues es la última sesión que como las personas que ya han venido ya están en varias ediciones del taller saben que esta última sesión la dedicamos a las y los estudiantes del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba. El instituto que pertenece a la Universidad Carlos III de Madrid brinda pues estos programas de maestría y doctorado en temas de derechos humanos. Entonces, el objetivo de esta sesión, la sesión del día de hoy, es de que las y los estudiantes desde sus propias investigaciones, que no necesariamente son sobre infancia, pues tengan, después de haber adquirido todas estas herramientas durante todo el taller, pues puedan hacer un trabajo, digamos, de crítica, conciencia crítica y ponerle un enfoque de infancia dentro de sus investigaciones. Así que, bueno, entonces, sin más, pues voy a empezar a presentar las sesiones que tenemos hoy y agradecer también a las 4 personas del instituto que se han sumado para poder exponer estas pequeñas investigaciones o estos pequeños conceptos en los cuales están trabajando, que es muy importante que nosotros todas y todos conozcamos. Bueno, primero vamos a tener a Michelle Rizzo. Michelle Rizzo pertenece al programa del doctorado del Instituto de Derechos Humanos y nos va a hablar sobre el interés superior de las niñas y niños y los paradigmas que encierra la evolución y el desarrollo de su personalidad. Michelle, te dejamos con el introducción. Vale, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Buenos días a todos. Primero agradecer, ¿verdad?, al taller de infancia por darme la oportunidad de presentar ciertas ideas o ciertos tópicos o paradigmas que encierran el interés superior del niño. He estado presente ya en la segunda edición de este taller y he visto cómo las investigaciones fluyen en el sentido de los derechos y las complicaciones que conlleva hacer del derecho una realidad para los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, yo voy a dar un tópico genérico. Mi investigación va a plantear cuál es el origen desde el punto de vista normativo de los niños y las niñas, y después voy a voy a hacer un asterisco en relación a qué es lo que pasa con los derechos, con la aplicación de este principio, principalmente a las niñas, y traigo a colación un caso o un ejemplo de qué es lo que pasa o qué significa pensar en derecho y lo que implica aplicar el derecho a las realidades o a los contextos de ciertos sectores o de ciertas niñas, en lo que vemos o claramente que traerá una reflexión en que con aprobar normativa o traer suyos estos convenios internacionales en ciertos países o en ciertos estados donde todavía, ¿verdad?, hay un subdesarrollo, pues eso es un problema latente principalmente en Latinoamérica. Inicio mi exposición afirmando que es con la evolución de los instrumentos internacionales de los derechos de las niñas y niñas que se devela el principio del interés superior del niño y de las niñas. Consecuentemente, que es con la Declaración de Ginebra de 1924 que se establece el imperativo de darle a los niños y a las niñas lo mejor. O con frases como los niños primero, hasta la formulación expresa del principio en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y su posterior incorporación, no solo en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, sino también en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación con la mujer en los artículos 5 y 16. El principio del interés superior de los niños y las niñas revela aparentemente una característica uniforme.
develándose así el proceso o el camino por el tránsito al reconocimiento de los derechos de los niños y niñas. Importante destacar en este contexto es que anteriormente únicamente se le reconocían las facultades discrecionales a los padres, ya que los asuntos de los niños y niñas quedaban relegados a ellos. Por consiguiente, dichos derechos quedaban relegados a la esfera privada. De ahí que el principio del interés superior del niño constituye una de las premisas o un mecanismo para considerar el interés del niño y de la niña como público y jurídicamente protegido. Aquí nosotros ya vemos un cambio a través del cual la situación o los derechos de los niños quedan relegados exclusivamente a la esfera paternal o maternal, sino que ya el Estado, con la Convención, ya reconoce que ellos también, los niños, la estabilidad emocional y los derechos que los acoge prácticamente ya pasan a ser de la esfera pública. Uno de los paradigmas de la evolución del derecho de la infancia es que, si bien es cierto en un primer momento, se avanzó a través del reconocimiento del carácter público de la protección de los derechos de las niñas y niñas. Posteriormente ha sido necesario reconocer la necesidad de limitar las facultades del Estado para inmiscuirse en los asuntos de la infancia, cuestión que ha debido hacerse con especial preocupación en el ámbito de la aplicación abierta o encubierta de los mecanismos del sistema punitivo hacia los niños y niñas. Es decir, que nosotros ya ahí encontramos un cambio, no solo de reconocimiento de los niños, de los derechos que tienen los niños y las niñas, y la esfera que pasa de ser privada a pública, sino también aquí ya tiene que ver con aquel cambio en cuanto a la privación de libertad cuando son menores de 18 años y cometen aquellos delitos, lo que se llama la justicia adolescente, porque aquí también ya se da un cambio. Es decir, cuando pasa a ser parte de la esfera pública, pues prácticamente el Estado amplía sus esferas para también comenzar a delimitar y a diferenciar aquellas cosas que suceden o aquellos hechos jurídicos que suceden a menores de 18 años con los mayores a esa edad. Con las leyes de menores, especialmente en América Latina, los niños y niñas en primer momento no fueron suficientemente protegidos de la arbitrariedad privada, quedando supuestos a diversas formas de abuso privado y público, antes desconocida, debido a la indiferencia de los órganos del Estado hacia la infancia. Pareciera entonces que con la aprobación y entrada en vigencia de la Convención y con la incorporación de su contenido a los ordenamientos internos, en que los intereses de los niños se convierten en legítimos derechos y, en consecuencia, los niños y niñas conseguirán enfrentar sus derechos como límite y orientación, tanto de la actuación de los padres como del Estado. Importante destacar en esto es que, si bien es cierto, las normativas a través de esta convención, de estos convenios, de estas declaraciones y todos estos estudios que se hacen en el ámbito internacional, son estos instrumentos internacionales que sirven como cimientos para que los estados a lo interno incorporen toda su normativa y hagan prevalecer el principio al cual nos estamos refiriendo hoy, como es el interés superior del niño. De este breve análisis se desprende que el principio del interés superior ha evolucionado conjuntamente con el reconocimiento progresivo de los derechos de los niños y las niñas, pues la construcción jurídica de los derechos responden a un nuevo contexto. Este contexto al cual nos estamos refiriendo es aquel cambio de paradigmas que se da de ver la situación de los niños en el ámbito privado, que solamente se acontecía a los padres o a la familia, y esto ya trasciende a otra esfera a través del cual el Estado tiene que proporcionar o tiene que garantizar de alguna manera esos derechos. A este propósito, ya contextualizando en el tema de las niñas, recordemos que, al igual que a las mujeres, estas eran consideradas mero objeto propiedad de sus padres o de la injusticia a la merced de la autoridad parental. De ahí la importancia para resaltar la necesidad de reconocer a la niña su calidad de persona. Y aquí es dentro de mi investigación y dentro de la línea y de la exposición que estoy haciendo, de aquí ya me voy a referir exclusivamente a los derechos de las niñas, o mejor dicho, a hacer una reflexión en cuanto a en qué se diferencia un niño o una niña, o mejor dicho, aunque la convención le da los mismos derechos a los niños y a las niñas, pero aquí nos encontramos con una amalgama de circunstancias que la diferencian, y que tanto el niño como la niña son vulnerables. Sin embargo,
En el caso de los derechos de las niñas o de la situación de las niñas, la vulnerabilidad se potencia aún más. Y creo que ahí necesitaría una doble protección por sus características de fémina que la hacen ser mucho más vulnerable. Pues bien, desde el plano normativa, a la niña es reconocida como un sujeto portador de derechos, estableciendo de tal forma un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de los derechos reconocidos y promover su protección igualitaria. Y ahí cuando nosotros hablamos de la protección igualitaria, estamos hablando que esos derechos que se le adjudican tanto a los niños o a las niñas se dan de una manera equiparada, es decir, de una manera igualitaria. Sin embargo, como ya lo decía anteriormente, nos encontramos que las niñas tienen una característica propia y que las hace ser mucho más vulnerables. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña destacan diversos principios como el de no discriminación, la efectividad, la autonomía, la participación y la protección. Todos estos principios están en la mayoría de los instrumentos internacionales y alcanzan su mayor relevancia en todos aquellos instrumentos de derechos humanos. Sin embargo, en el caso de los niños y las niñas, vemos que la autonomía y la participación algunas veces se mira truncada porque todavía existe aquella concepción en los cuales los niños no tienen esa autonomía de capacidad de decisión, de expresar lo que sienten, de sus sentimientos, principalmente cuando están en aquella situación de separación con los madres y con la madre y el padre. Vemos que los niños principalmente son aquellos, se vuelven aquel objeto a través del cual los padres se valen para vulnerar sus derechos. Muchos autores son coincidentes en señalar que dichos principios son propuestas que describen derechos, igualdad, protección efectiva, autonomía, libertad de expresión, cuyo cumplimiento es una exigencia de la justicia. Sin embargo, puede decirse que son derechos que permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entre derechos igualmente reconocidos. Es decir, aquí nos encontramos con que esos principios al análisis de la normativa jurídica que tiene que ver con la infancia, con niños, niñas y adolescentes, nos encontramos que estos principios desde la interpretación podría caber muchas cosas, es decir, muchos derechos a través de los cuales se sienten vulnerados cuando se vulneran los principios de autonomía, de independencia, que está sujeto prácticamente, como les decía, a la tutela muchas veces, a la tutela paternal, familiar, etcétera, etcétera. Pareciera entonces que la idea de establecer el corolario principio en la Convención supone que los mismos se imponen a las autoridades, pues son obligatorios especialmente para las autoridades públicas y van dirigidas precisamente para que ellos lo apliquen. Es decir, aparentemente, si nosotros vemos el interés superior del niño, engloba todos estos principios a través de los cuales se desmembran muchos derechos. Sin embargo, pareciese que ese interés está dirigido para la autoridad judicial en el sentido que debería aplicar en sus resoluciones este principio, es decir, cuando existen algunas causas, algunos supuestos, algunos hechos a través de los cuales se encuentra inmerso un menor, un niño, una niña, un adolescente, pues prácticamente la autoridad judicial deberá, ante todo, aplicar el principio de el interés superior del niño. Y ahí viene una de las tantas, de los tantos paradigmas existentes de esa obligatoriedad, pero además del significado y de la implicancia que conlleva aplicar dicho principio. En consecuencia, nada más lejano al sentido de lo que aquí llamamos el principio del interés superior del niño, creer o considerar que el interés superior debe meramente inspirar las decisiones judiciales. Es decir, aparentemente, este principio está dirigido a la autoridad judicial, está dirigido a las autoridades para que lo apliquen siempre y cuando se encuentre un niño inmerso en alguno de las causas o algunos supuestos hechos ante autoridades estatales. El principio de interés superior del niño lo que dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades. Así, el artículo 3.1 de la Convención, comprobamos que su formulación es paradigmático en cuanto a situarse como un límite a la discrecionalidad de la autoridad. Es decir, claramente que debería ser un deber ser, pero al mismo tiempo constituye una discrecionalidad
Así lo establece el artículo 3.1 al decir, abro comillas, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Y entonces aquí prácticamente vemos o notamos cómo se dice que se deberá tener en atenderá, no dice deberá, sino que se atenderá el interés superior del niño, lo cual no constituye una obligación imperativa por parte de las autoridades de atender al interés superior del niño. En conclusión, es posible señalar que la disposición del artículo 3 de la Convención constituye un principio que obliga a diversas autoridades, incluso instituciones privadas, a estimar el interés superior del niño como una consideración primordial para el ejercicio de sus atribuciones. Y aquí en este punto puedo afirmar que aquí provisionalmente denominamos principio al interés superior del niño. Sin embargo, esta convención podría servir como una garantía, entendí esta última como vínculos normativos idóneos para asegurar la afectividad. Y en este punto cabría preguntarnos si el principio del interés superior del niño en el marco de la convención es un principio jurídico garantista. Y como les decía, parte de la metodología de investigación que realizo, una metodología aplicada, está en hacer una contraposición o contraponer lo que la normativa dice con las realidades. Y entonces nosotros decimos, al contestar esta pregunta pueden haber tres hipótesis o tres contestaciones. Una sí, porque da plena satisfacción a los derechos del niño. Es decir, la convención contiene a través de estos principios un corolario de derechos de los cuales se pueden interpretar y deducir. Segundo, que el contenido del principio son los propios derechos, es decir, que los derechos mismos a través de estos principios vienen a garantizar la protección a los derechos humanos de los niños y niñas. Y la tercera, que es con la que me salta la interrogante y me salta el análisis, es que no necesariamente, porque solo lo que es considerado el interés superior dice que las autoridades deberán atender. Entonces, bajo este principio, bajo todo esto, lo antes dicho, podemos decir que empezar en derecho es uno de los tantos problemas que encierra la justicia de los niños, de las niñas. Pues el problema no radica en enunciar o en proclamar el principio del interés superior del niño o de la niña. El problema estriba en definirlo o en conocer el alcance que debe ostentar dicho principio. Así, algunos autores como Aguilar y Freiman señalan que el principio adquiere mucha significancia indeterminada y a su vez sujeta a múltiples interpretaciones. Y estas interpretaciones deben hacerse de una manera integral multidisciplinar, entre ellas lo jurídico, lo social, lo psicológico, lo económico, etc. De ahí que para el Comité de Derechos Humanos, dicho principio constituye, como lo he dicho atrás, las directrices, un prolegómeno rector o guía como derecho cuando se trate de un sector determinado. Asimismo, otros autores señalan con relieve el carácter indeterminado de esta noción que impide una interpretación uniforme. En consecuencia, permite que las resoluciones que se adopten basadas en ellas no satisfagan debidamente la exigencia de seguridad jurídica, pero la prevalencia y protección de los derechos de las niñas y los niños. De estas líneas argumentativas me asumo a la de muchos autores que lamentan que los diferentes instrumentos jurídicos lo recogieran amparado en el interés superior, permitiendo dicha sección cierta discrecionalidad de la autoridad y se le debilita la tutela efectiva de los derechos que la propia convención consagra. Y aquí voy a traer el ejemplo porque creo que ya estoy en tiempo, faltaría mucho más de la que cortar, pero puedo decir que desde el contexto de las niñas, aunque la convención trate de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de las niñas, la situación se torna meramente teórica y doctrinaria, a mi criterio,
ante la imposibilidad de garantizar los elementales derechos de las niñas. ¿Y a qué me voy a referir? Voy a traer en este contexto unos hechos que han ocurrido y siguen ocurriendo en México, muy a pesar de que se ha aprobado la prohibición de la dispensa matrimonial y que se han aprobado diversas leyes donde dicen no al matrimonio entre niñas. Sin embargo, este caso es bastante emblemático porque de la lectura se desmembran que no solamente se ha violentado un derecho, sino que vemos ese corolario del cual la convención hace bajo principio de la no discriminación, de la protección, de la autonomía, etcétera, etcétera. Y los hechos obedecen a que una niña de 11 años denominada Angélica fue vendida para un matrimonio infantil forzado. Su novia entonces tenía 12 años. Sin embargo, él se fue a Estados Unidos a trabajar y ella se quedó en casa de los suegros hasta que comenzó a recibir, hasta que decidió convivir con su suegro. El que en reiteradas ocasiones intentó violarla, por lo que huyó de la casa de regreso a casa de su abuela. Fue hasta mucho tiempo después, cuando Angélica ya tenía 15 años, que se hizo el conocimiento público la privación de la libertad. Es decir, por el hecho de haber huido de su marido, fue privada de la libertad, por lo que se podría decir que en su momento y en ese municipio que fue Guerrero, hubo violencia institucional y comunitaria perpetrada contra la ciudadana indígena. Además de eso, fue detenida la madre de Angélica, quien perdió a sus trillizos presuntamente por la violencia ejercida por la policía comunitaria. Es decir, cuando el suegro denunció que Angélica había huido y que había pagado el dinero, pues entonces prácticamente denunció a Angélica. La policía llegó a buscarla a la casa de su madre, no la encontró, entonces fue detenida su madre que estaba embarazada de 3 trillizos. Dentro de la denuncia, el suegro dice que había comprado a la niña en 120,000 córdobas, basado en los usos y costumbres del municipio, una práctica común, y que pues hasta entonces que descubren que había huido con su abuela de 70 años. El denunciante, el suegro, pedía el pago, la retribución de 210,000 pesos por los intereses que había incurrido, el pago por lo cual había pagado, y la policía procedió a detener, además de la madre, a la abuela, a sus 2 hermanas y la niña. Y fueron estas comisiones de derechos humanos prácticamente de la comunidad, porque eso obedecía a uso y costumbre de la comunidad, que procedieron a la investigación y a elevar su voz para que saliera en libertad tanto la niña como sus familiares. Hecho que trascendió, ¿verdad? Y que lo podemos encontrar en internet, pero ahí al analizar ese caso vemos la situación de esa niña que comenzó a vivir a la edad de los 12 años. Vemos que ya existía una Convención de los Derechos Humanos. Vemos que el Estado mexicano ratificó y era suscriptor de los convenios, y la pregunta que me salta es, ¿dónde estaban el interés superior de esta niña? ¿Dónde estaban los derechos de esta niña? Y por eso es que uno tiene que distinguir que aprobar leyes no es la solución a los problemas, sino enfocarlos desde otra óptica cultural, porque al final en los usos y costumbres no se aplica el filtro de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Bueno, Michelle o Matilde, no sé. Michelle Matilde. Michelle Matilde, pues muchísimas gracias, es todo interesante. No quería cortarte, aunque ya estábamos un poco fuera de tiempo, pero es que estaba muy interesante todo el caso que nos estabas presentando. Y bueno, ahora damos pase a Juan Pablo y al final vamos a tratar de tener este tiempo para ahora sí tener unos momentos de pregunta, que seguro va a haber alguna. Gracias. Bueno, ahora a ti. Vamos a pasar con Juan Pablo Carvajal, que nos va a hablar sobre qué hay detrás de la meritocracia y la igualdad de oportunidades en la educación, una perspectiva crítica.
Juan Pablo, me dices, lo voy a compartir la presentación, me Sí, dices si claro. la... ¿Vale? A ver, un segundo. ¿La puedes ver? Sí, claro. Sí lo pueden ver la mayoría, ¿verdad? Tú también. Vale. Bueno, entonces te voy avisando, ¿verdad? Cuando quiera cambiar de diapositiva. Sí. Ok. Bueno, pues primero agradecerte, Gaby, por la oportunidad y a todas las personas las que están del lado de América Latina. Sé que es un poco complejo a veces levantarse tan tempranito porque cuando yo tomaba el taller en México eran las 7 de la mañana. Entonces sí es algo complicado, pero bueno. Eh, por el carácter de mi investigación o en particular de lo que les estoy trayendo este día, es un tanto mucho teórico y me gustaría platicárselos de manera muy abstracta y sin tantos rodeos para poder, si se puede, más adelante generar algunas reflexiones, porque justamente surge a partir de ciertas dudas que a lo largo de mi investigación en este año que llevo en el doctorado se me han estado presentando. Vaya. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bien, entonces, esta es la estructura de mi presentación. Es un retote porque lo voy a intentar hacer en 15 minutos. Entonces, en la primera parte, si nos da tiempo, abordaremos las razones que fundamentan esta investigación, objetivos, técnicas de investigación. No creo que me alcance, pero igual se las quiero presentar. Las principales preguntas que buscamos responder en este paper que yo escribí. En la segunda parte la dividiremos en dos bloques. El primero analizaremos cada uno de los conceptos señalados y cómo se relacionan entre ellos, es decir, el concepto de la meritocracia y la igualdad de oportunidades, porque a veces se piensan que son sinónimos y yo tengo mucha duda respecto a ello. Y en la segunda parte de este bloque definiremos de qué hablamos o deberíamos de hablar justamente cuando nos referimos a igualdad de oportunidades y en particular con la educación. En la tercera parte abordaremos algunas de las dificultades que impiden el acceso a la igualdad de oportunidades por parte de diferentes sectores, que en el taller yo he visto que se han destacado muchísimos de estos factores de exclusión que se viven y que viven las infancias en particular. Y en la última sección hablaremos qué particularmente significa hablar de igualdad de oportunidades en educación y el problema que guarda hablar de oportunidad de igualdad de oportunidades en educación, porque todos podemos estar de acuerdo en la igualdad de oportunidades, independientemente de la afiliación política que tengas o las concepciones de política que tengas, pero a la hora de poderlo explicar o intentarlo explicar, cada uno tiene una percepción muy particular. ¿Me ayudas con la siguiente, Gaby? Bien, entonces, como breve interludio teórico, primero, desde la narrativa meritocrática hay dos bandos muy bien definidos, que son los ganadores y los perdedores. Desde la narrativa, no desde el proyecto meritocrático, que es otra cosa, y ahorita se los explico. Respecto a la polarización, cada uno de los bandos, los ganadores y los perdedores, según la meritocracia, utiliza elementos del proyecto meritocrático para exponer una narrativa. Los ganadores y los que siempre han ganado exponen una narrativa tóxica y nociva de justificación de las desigualdades y de explicación de la posición en la que actualmente se encuentran. Y los perdedores utilizan esta narrativa meritocrática como un mecanismo de reivindicación social, donde ponen en duda cómo se reparten las recompensas actualmente. Entonces, mayormente los elementos argumentativos, y no todos están relacionados al desarrollo de la economía, donde se define como el flujo del capital sin restricciones amparados en el mito de la economía de goteo o trickle-down economics. Esta teoría dice que imagines una pirámide de copas en la cual para llenar todas, primero tienes que llenarla de hasta arriba y en teoría cuando se llene la primera, se van a empezar a llenarlas de hasta abajo. Esto se ha demostrado por diferentes teóricos, por diferentes economistas, que esto es una falacia total. No existe esta economía de goteo y no se da, al contrario, se genera más desigualdad al pensar en este tipo de distribución económica. Ahora, las justificaciones jurídicas, filosóficas, argumentan que las recompensas y oportunidades se deben de repartir meritoriamente, es decir, no a partir de características que las personas no pueden controlar como el sexo, la identidad, condición física, económica, situación geográfica, contexto, eso no lo define. Esto otorga un primer acercamiento
de lo que se piensa que es la igualdad de oportunidades, que es la no discriminación, lo cual, desde mi punto de vista, es insuficiente y no tiene, vaya, no tienen efecto de resultados los que esperamos que sean. ¿Me ayudas con la siguiente? Bien, entonces ahora vamos a definir rápidamente y de manera muy abstracta qué es la meritocracia, qué es la igualdad de oportunidades y la relación, si son complementarias o excluyentes o qué onda con estas dos, ¿no? Históricamente, la meritocracia como proyecto político es un sistema en el cual la distribución de las posiciones está basado únicamente en las habilidades de las personas y no en elementos sobre los cuales las personas no tienen control. Esto es la meritocracia como proyecto filosófico político. La meritocracia como narrativa es otra cosa, es esta narrativa tóxica que justifica las desigualdades, ¿no? Entonces, históricamente la meritocracia como proyecto logró abolir mecanismos de legitimación de desigualdad como el origen familiar para implementar mecanismos más democráticos bajo una premisa que no deberían existir privilegios de nacimiento, dio impulso a grandes movilizaciones. Incluso se podría decir que el postulado meritocrático promovió la transición de modelos cerrados de oportunidades donde únicamente tú podías crecer si tenías un linaje particular a un modelo abierto que eliminaría las barreras discriminatorias. Entonces se empezaron a privilegiar otras cosas. Entonces, en un determinado momento, la meritocracia tuvo un peso importante y una etapa, podría decirlo, hasta triunfal, que hay ciertos autores que la ponen así. Sin embargo, el mecanismo no logró efectivamente eliminar la discriminación, ya que fue utilizado para construir y justificar nuevas élites que, aunque no son construidas a partir de títulos nobiliarios, ahora poseen recursos necesarios para comprar este éxito, para comprar este brillo, para comprar estas oportunidades y, obviamente, para ganar en el ascenso de la escala social. Esto ha sido mencionado por Michael Sandel, un filósofo que habla particularmente en La tiranía del mérito, sobre el papel que hoy tiene el proyecto meritocrático ya transformado en una narrativa nociva. Las críticas a la meritocracia, como la de Sandel, no es la primera, sino hay muchas anteriores que se han y que se han intensificado en los últimos años. No significa que no haya críticas más antiguas. La primera crítica o el primer esfuerzo por criticar a la meritocracia y a la narrativa meritocrática es de la novela distópica de Michael Young, escrita en 1958, creo, que se llama The Rise of Meritocracy, donde él, a través de una novela distópica, relata que aunque la supuesta batalla puede parecer justa e inclusiva, la batalla por las posiciones puede en realidad conducir a un modelo similar al feudalismo, donde se valora y se compense más el talento. Entonces, ahora, la igualdad de oportunidades, ¿qué es? Hace referencia a la idea de que todas las personas deben de tener las mismas posibilidades para desarrollar sus habilidades y potencial independientemente de su origen. Para la igualdad de oportunidades, a diferencia de la meritocracia, el esfuerzo se ve con un cierto escepticismo, especialmente cuando se utiliza para justificar, como les había dicho anteriormente, el reparto de las recompensas desiguales para las personas. Si bien es cierto que la igualdad de oportunidades toma en cuenta factores diferentes a los que se podrían relacionar con la responsabilidad personal o el esfuerzo, hay diferentes concepciones de la igualdad de oportunidades que afectan los criterios con los cuales se van a fundamentar las políticas públicas. En la literatura contemporánea existen dos concepciones generales. La primera es la que les había comentado al principio, que era la no discriminación, que es una percepción bastante clásica de la igualdad de oportunidades, y la segunda es la nivelación. La primera, la no discriminación, es insuficiente por sí misma para lograr un mecanismo adecuado de distribución de oportunidades. Y la segunda genera un enfoque más amplio, ya que se discuten factores de exclusión, pero igualmente no existe claridad de cuáles son esos factores que tienen que pesar más en el diseño de políticas públicas, por ejemplo. Con esto último, me refiero a que los problemas derivan cuando se atiende una concepción particular de igualdad de oportunidades. Por ejemplo, Gerald Cohen y Epstein Anderson, un filósofo y un sociólogo, coinciden en la importancia, o todos coincidimos en la importancia que tiene la igualdad de oportunidades, pero ellos
catalogaban o caracterizaban diferentes tipos de igualdad de oportunidades. Lo ponían desde la burguesa hasta la socialista, o sea, en dos extremos ideológicos completamente diferentes. Entonces, lo importante no es destacar estas caracterizaciones que se hacen de la igualdad de oportunidades, sino que más allá de la clasificación, lo importante es resaltar que irremediablemente cuando hablamos de igualdad de oportunidades, estaremos hablando de los valores que sostienen esta concepción. O sea, si hablamos de igualdad de oportunidades, necesariamente tienen que estar hablando de qué valores sostienen esa percepción o esa concepción particularmente de igualdad de oportunidades y que va a afectar en términos de diseño las acciones que se puedan tomar por parte de un gobierno, por parte de un Estado, por parte de diferentes niveles. Pues. Entonces, sobre la relación que guarda la igualdad de oportunidades, ¿es complementaria o excluyente? Me generó esta duda y si decimos que es complementaria es porque son conceptos que trabajan juntos. Si decimos que son excluyentes porque son conceptos que son irremediablemente que excluyen las concepciones del uno con el otro. Por ejemplo, Friedrich Hayek, un economista, dice que el argumento de la igualdad de oportunidades es un elemento que puede entorpecer las sociedades de libre mercado. En consecuencia, la meritocracia creería él que debe ser un elemento central de las democracias libres. ¿Me ayudas con la siguiente, Gaby? Para irme más rápido, que ya casi llego a los... Ok. Dame un segundo. Ok. Bien. Entonces, ¿cuáles son las barreras a la igualdad de oportunidades que actualmente conocemos o que pueden ser muchas más, pero estas me parecen bastante importantes porque son construyen ejemplos muy claros que vivimos día a día y, por ejemplo, de las desigualdades económicas, en el caso mexicano, hay un estudio en mexicano que se llama Monroy Gómez Franco, que analizó las variables que las personas no controlan, como pueden ser la tecnología, los hogares, servicios básicos, agua, luz, internet, tuberías, o sea, situaciones personales como la familia, el contexto que viven en casa, la educación de los padres, y todos estos elementos, una vez tomados, se construyó un índice de desigualdad de oportunidades. Y todos estos elementos básicos que son los que las personas no controlan, pero que influyen muchísimo en la situación de las personas y en la provisión de recepción de igualdad o de oportunidades como tal, detectó que a nivel nacional este tipo de desigualdades representan un 48% del índice de activos. Se encontró, obviamente, que en el norte y en el noreste del país de México es menor la presencia de este tipo de desigualdades que en el sur. También se encontró que el tema de la tonalidad de color de piel influye muchísimo también en la provisión de crecimiento de las personas y esta provisión es más compleja o es más difícil de atender igualmente en los estados del norte y en el centro del país. Entonces es importantísimo abordar este tipo de desigualdades de la discriminación. Como he argumentado, las políticas de no discriminación, si bien ayudan a eliminar la discriminación abierta, hay estudios que señalan y que demuestran que han aumentado la discriminación encubierta, con prácticas que las empresas tienen, que diferentes espacios tienen para mantener esta discriminación sutil. Las barreras culturales, uno de son los estereotipos que afectan las comunidades o que afectan diferentes sectores de la población. En este caso, me gustaría abordar uno básico o uno que es muy claro, como el de por las cuestiones de género. En México la tasa de ocupación laboral es del 45-50% de la población en edad de trabajar, cuando ella es de alrededor del 70%, si no mal no lo recuerdo. ¿Esto qué quiere decir? Que en México una de cada dos mujeres en edad laboral tiene un trabajo remunerado. Esto es mayormente por cuestiones relacionadas a barreras culturales de los estereotipos que tienen hacia ellos, ¿no? Ahora, barreras de acceso a la tecnología. La barrera de acceso a la tecnología trata de limitaciones que generadas por la inaccesibilidad, el desconocimiento, el uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo personal. Estas han sido muchas y creo que la pandemia ha sido el mejor ejemplo para podernos explicar de qué van este tipo de desigualdades. Y, por ejemplo, se piensa que la pandemia impulsó el acceso a este tipo de tecnologías
Y si revisamos nuevamente para México, el número de hogares que tienen acceso a una computadora disminuyó en el último censo comparado con el censo del 2015. Entonces, ¿nos ayudó la pandemia? No. Entonces, es importante destacar esto porque a veces se piensa que con el simple hecho de que las escuelas tengan elementos o que hayan tomado las clases en línea, eso impulsó a que tuvieran mayor acceso a tecnología, pues no es tan cierta esa parte. ¿Me ayudas con la siguiente, Gaby, para irme ahora sí ya súper rápido? Ok, entonces ahora que es igualdad de oportunidades en educación, esto complejiza aún más la ecuación porque hay dos percepciones dominantes en la igualdad de oportunidades en educación. La primera es que todas las personas en edad escolar tienen derecho a asistir a la escuela, no discriminación. Y la segunda es que cada persona en edad escolar reciba los mismos recursos durante su estancia para lograr sus objetivos establecidos. Para comprender mejor la insuficiencia del criterio de no discriminación, pongamos un ejemplo. Un joven de una comunidad indígena puede titularse en una universidad pública de su estado, porque no existe una restricción legal que no impida a un miembro de la comunidad indígena ingresar a esa institución. Sin embargo, no podemos decir que esta misma persona tenga la oportunidad de graduarse de la universidad, ya que se requiere más que una simple presencia de la posibilidad. También requiere la ausencia de todos los obstáculos con los cuales se encuentra durante el tránsito de esta oportunidad. En términos generales, la igualdad estatutaria o la igualdad formal es menos que una garantía y más que una posibilidad. La segunda percepción es que cada niño reciba los mismos recursos durante su estancia en la escuela para que pueda alcanzar efectivamente los objetivos establecidos en su nivel educativo. Puede ser preescolar, primaria, secundaria, superior o media superior. También esta percepción muestra, creo yo, una visión corta de las implicaciones que tiene el debate sobre la igualdad de oportunidades en educación. Utilizando nuevamente este ejemplo del estudiante de la comunidad originaria, para lograr la meta planteada por la educación, ¿es suficiente otorgar los mismos recursos para las personas de los pueblos y comunidades originarias para que culminen la meta en educación? Por supuesto que no, porque el simple hecho de ellos tomar la oportunidad de una educación superior, por ejemplo, les implicaría o les implica mucho, en muchas de las ocasiones tener que trasladarse y dejar sus redes personales, sus redes familiares. Entonces, esto hace todavía más complejo cuando decimos de qué hablamos justamente cuando hablamos de igualdad de oportunidades en educación. ¿Me ayudas con la que sigue, Gaby? Bien, entonces, ¿qué es la igualdad de oportunidades en educación? ¿Qué no es? No es un estado de los asuntos públicos genérico o estable o un deseo de las cosas. ¿Qué sí es? Es una relación formal que implica analizar cuestiones particulares a partir del objeto de la oportunidad y el sujeto al que va dirigida la oportunidad. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Para términos de esto, un autor utilizó una fórmula, una relación entre distintas variables, que es una relación entre la gente, X, la meta Y y por último el obstáculo Z. La X y la Y son elementos fácilmente identificables. Es decir, sabemos cuál es el sujeto, cuál es la meta, pero lo complejo, lo que complejiza es cuál es el obstáculo, cuáles son los obstáculos que tendríamos que destacar como importantes para poderlos eliminar o igualar en condiciones para poder, a partir del concepto de la nivelación de la igualdad de oportunidades. El reto es reducir la ambigüedad. Entonces se utiliza la especificación para poder reducir esta ambigüedad y hay autores, un autor en particular que se llama Peter Weston, que propone 4 elementos que tienen que componer la igualdad de oportunidades. ¿Me ayudas con la que sigue, Gaby? Bien, estos son los 4 elementos que tienen que estar, por los cuales tienes que estar compuesta una igualdad de oportunidades o una oportunidad como tal. El primero de ellos es un patrón distributivo, a saber, cuestiones igualitarias, una descripción de los sujetos entre los que se mantendrá el patrón como todos los miembros de un distrito, de un estado, una nación, etcétera. Un objeto distributivo alrededor del cual se enfoca el patrón como trabajo, recursos, bienestar, conocimiento, y una cuenta de los obstáculos o el obstáculo para lograr que el objeto debería estar ausente o igualado, como un obstáculo como puede ser la riqueza, el conocimiento, la fuerza, etcétera. Entonces, cada uno de estos elementos esencialmente contribuye a la especificación necesaria para la igualdad de oportunidades en educación y es inevitable considerarlos en conjunto.
No se puede llamar una igualdad de oportunidades completa sin alguno de esos elementos. Esto plantea nuevamente un problema adicional al momento de definir los obstáculos que deben ser considerados eh, como importantes o destacables. Utilizando el ejemplo del estudiante de la comunidad originaria y la necesidad de visibilidad de los obstáculos a los que se enfrentan en etapas formativas, supongamos un ejemplo. Nosotros seremos los encargados de solucionar el dilema de los exámenes únicos de ingreso a las universidades, ya que depende de nosotros definir si permitimos que todos los aspirantes enfrenten el mismo examen o que tengan la misma valoración. Ya discutimos o ya presenté que obviamente no tienen las mismas condiciones de origen, no tienen las mismas herramientas, no tienen las mismas oportunidades. Entonces, es justo que se enfrenten al mismo mecanismo de evaluación. Esta situación pone un debate poco visible en la educación y nos ayuda a comprender qué exactamente es lo que hay detrás de la igualdad de oportunidades y es justamente lo que traigo hoy a discusión, que cuando discutimos de igualdad de oportunidades o de una oportunidad en particular, estamos discutiendo particularmente de valores que lo sustentan. Son los valores e incluso ideologías que sostienen y motivan la educación. Podríamos determinar que el valor relevante de la educación, en este caso que acabo de exponer, tiene que ser la excelencia académica. Entonces, si lo que realmente importa es la excelencia académica, pues que entren los que están mejor evaluados. Pero si determinamos como más relevante la realidad de que la educación es una herramienta, y más que una herramienta, no quiero tomar esta concepción utilitaria de la educación, sino es una capacidad en el sentido que lo toma Amartya Sen, tendríamos que replantearnos si tenemos que valorarlos bajo la misma lupa a todas las personas. ¿Me ayudas con la siguiente? Y bueno, ¿cuáles son los dos tipos de valores que pueden fundamentar esta disolución de conflictos? Eh, Son relacionados al bien y contrarios al bien. Está muy básico esto, pero sí tiene su sentido. Los relacionados al bien están fundamentados en el bienestar, el conocimiento, entre otras cosas, y los contrarios al bien están fundamentados en la justicia, consentimiento, reconocimiento. Consideramos, por ejemplo, una acción afirmativa en algún nivel escolar, por ejemplo, el ingreso de aspirantes de comunidades originarias de manera directa a la educación universitaria. Bajo el primer valor, de los relacionados al bien, podríamos decir que existe una representación histórica y en términos generales que es bueno para nuestras sociedades democráticas que los tengamos en las aulas, a las personas de las comunidades originarias, ¿no? Entonces, se toma la decisión a través de este tipo de valores. En el segundo tipo, lo más cercano que creo que es lo más cercano que existe con la realidad, autoridades se ve la necesidad de tomar una decisión sobre una acción afirmativa porque pues no hay suficiencia de espacios en las universidades, por ejemplo, y se hace una consulta o se hace una votación. Tras el resultado, si el resultado es favorable, se toma la decisión y se implementa la política. Cabe destacar en esta situación que si se hubiera votado en contra, este tipo de valores hubiera sido contrario o una restricción para alcanzar este tipo de oportunidades. Entonces, es por esto importante que identifiquemos que atrás o detrás de la igualdad de oportunidades hay implícitos valores. Y esto nos esconde una discusión bastante importante que creo que no se ha visibilizado tanto de cuáles son los valores que sustentan la educación. Y ya me ayudas con mi última, Gaby, para ya acabar. Bien, y como conclusiones, la igualdad de oportunidades es un concepto sumamente complejo de determinar. La meritocracia como proyecto político tuvo una etapa importante. Sin embargo, es cierto que lo nocivo que puede resultar la narrativa meritocrática de nuestros días, que se tiene que combatir sin duda. La narrativa meritocrática tiene influencia más allá del discurso, porque hay autores que definen que la narrativa meritocrática es únicamente en términos de relaciones. Yo creo que no, yo creo que tiene que ver más y que tiene un impacto directo en el diseño de mecanismos de acceso a oportunidades por todo lo que les platiqué, porque al final pueden llegar a tener más influencia en ciertas diseño de políticas y obviamente van implícito sus percepciones de la realidad. Cuarto, perdón, las políticas de no discriminación son insuficientes para evitar la discriminación, no tienen en términos de resultados lo que necesita nuestras sociedades actuales. Se necesita un papel activo por parte del Estado para eliminar estos obstáculos
visibles y los no tan visibles también. Y por último, lo argumentado no limita el alcance que puede tener el tema. Al contrario, abre el análisis amplio, puesto que toda posición a favor de la igualdad de oportunidades lleva implícitos valores. Esto último nos lleva a cuestionarnos. Tenemos nuevamente, la duda que me genera es, ¿tenemos certeza que los valores que sostiene el modelo educativo actual son los mejores o debemos reformarlo? O por no alejar a la educación de la concepción utilitaria de la herramienta de acceso al mercado y verla en términos de lo que les había comentado, como Amartya Sen le llama capacidades, es decir, que son algo relevante para sus vidas independientemente de las decisiones que tomen. Quizás deberíamos de ver más a la educación en términos de oportunidad, más como es la salud, que no es si tú tienes los elementos necesarios para terminar una carrera, sino que es importante que el Estado te brinde esta oportunidad. Entonces, por lo pronto de mi parte es todo, Gaby, y quedo atento si hay alguna duda. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues ahora para ir rápido también pasamos con Carla. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No, ahora sí, y también te vemos. Bueno, Bien. ¿me dices para compartir tu diapositiva? Sí. Vale. Carla nos va a hablar sobre la experiencia de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal durante la pandemia por COVID-19. Bueno, para ir avanzando, mi nombre es Carla Bonel, soy estudiante del máster en estudios avanzados en derechos humanos. Y bueno, muy rápidamente para comprender de dónde surge como ese trabajo que les presento hoy, surge de una experiencia en la coordinación jurídica del Instituto Interamericano de Niños, Niñas y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos, en donde bueno, a raíz de, digamos, en medio de la pandemia, surgía la pregunta de cómo se encontraba el sistema penal adolescente previamente a la pandemia y si era posible para entonces, porque cuando estuve en la coordinación jurídica estábamos en el 2021, así que todavía estábamos en el corazón de la pandemia, si hasta ese momento era posible visibilizar de alguna manera cómo esos problemas o retos que ya traía el sistema penal adolescente se habían podido profundizar, agravar con la irrupción de la pandemia por el COVID-19. La idea inicial del trabajo era un trabajo descriptivo que sería confrontado con una experiencia de campo, para lo cual debo traer a colación acá que sí tuvimos unas inconvenientes a la hora de poder realizar el trabajo de campo debido a que precisamente hay una resistencia dentro de los centros, sobre todo dentro de los centros de internamiento, como le llaman en Colombia, y centros de atención especializada, que es donde los adolescentes, los y las adolescentes infractores de la ley penal cumplen las medidas privativas de libertad. Y el problema era que cuando intentábamos contactarnos con los funcionarios encargados de estos centros, pues o no había respuesta o habían respuestas evasivas, de manera que la intención era tener ese contacto en la misma línea también un poco con las investigaciones que se han traído a cabo, que se han traído a este espacio del taller, de conocer qué dicen los adolescentes, las adolescentes, cómo estaban viviendo ellos, digamos, experimentando el encierro incluso antes de pandemia y cómo lo estaban viviendo en pandemia, pero como les digo, había una reticencia a colaborar, de manera que el día de hoy les voy a presentar concretamente la parte desarrollada en escritorio,
así que tendremos información basada en investigaciones hechas desde arriba, es decir, Procuraduría General de la Nación, entre otras organizaciones de carácter nacional, pero también contrastadas con instrumentos regionales e internacionales también, que dan cuenta un poco que la problemática del sistema penal adolescente, sistema de responsabilidad penal adolescente en Colombia, no es atípico en comparación con los sistemas de la región. Gaby, si me puedes colaborar para las siguientes. Entonces, bueno, entonces el objetivo era ese, ¿no? Como, y que la apuesta era la producción de un texto técnico para conocer el impacto que había tenido la pandemia del COVID-19 en adolescentes infractores de la ley penal, así como medir las medidas tomadas por los centros de internamiento y especializados y los gobiernos para proteger sus derechos en territorio colombiano. Pero también, como les dije, a la luz o desde una mirada comparativa. Gaby, porfa, la siguiente. Al inicio, bueno, le voy a dar muy brevemente como el diagnóstico general del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia, pero sobre todo, como les dije, me voy a enfocar en los niños que se encuentran en centros especializados y de resocialización. Esto antes de pandemia, para luego entonces pasar a medir o a intentar mirar en qué puntos o de qué manera se pudo vislumbrar una afectación, un impacto de la pandemia en las condiciones, en la vida de adolescentes que se encuentran privados de su libertad. Para finalmente dar unas recomendaciones, si me alcanza el tiempo, que espero que sí, dar unas recomendaciones a partir de las medidas efectivas aplicadas por diferentes países de la región para garantizar en tiempos de crisis los derechos de los adolescentes, de las y los adolescentes privados de la libertad. ¿Esto por qué? Porque, como les decía, la apuesta era un documento técnico por parte del Instituto Interamericano y por ende la apuesta era a proponer soluciones o recomendaciones para la mejora de estas condiciones que ya de por sí como eran son bastante precarias. Gaby, la siguiente, por favor. Gracias. Rápidamente, la caracterización del SRPA, como le vamos a llamar ahora en adelante, pues en el caso de Colombia está regido por el Código de Infancia y Adolescencia del 2006. En realidad está controlado por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, que se encarga, digamos, de todos los aspectos de la infancia y de la adolescencia en Colombia, incluida la responsabilidad penal adolescente. Bueno, ya como saben, quienes pueden estar bajo o vinculados a este sistema son personas entre 14 y 18 años al momento de haber cometido el delito penal. Claramente esto se diferencia del derecho penal en que la finalidad es una justicia restaurativa y la finalidad entonces es pedagógica, específica y diferenciada en conformidad con los principios de protección integral y se supone, ¿no?, que aplicando el paradigma de la protección integral. Y como les decía, bueno, las medidas privativas de la libertad van a variar, pero por ejemplo pueden ser de 1 a 5 años o de 2 a 8 años, dependiendo en centros de atención especializada, dependiendo del tipo penal. Y para conocer más o menos cómo es la población de la que estamos hablando, entre el 2007 y el 2019 en Colombia un total de 278.169 jóvenes vinculadas al SRPA, de los cuales 55% son menores de edad y 45% son mayores de edad, lo que ya eso trae una problemática que veremos más adelante. 88% son hombres y el 12% son mujeres, es decir, las mujeres son minoría, y la mayoría son de estratos 1 y 2. En Colombia, para que sepan, los estratos sociales están organizados de 1 a 6, así que siendo 1 el más bajo.
Y bueno, en Colombia se identificaron que hay 28 CAE en 26 ciudades del país. Sin embargo, de los 32 departamentos de Colombia, existen 10 departamentos en los que no existen unidades privativas de la libertad. ¿Por qué esto es relevante mencionarlo? Porque ya de por sí esto trae problemas. Incluso antes de hablar o de entrar a mirar cuáles son las condiciones de estos centros especializados de atención, ya hay un problema en cuanto a la falta de infraestructura, porque el hecho es que nos preguntamos entonces qué hacen los niños, los adolescentes, las adolescentes de estos 10 departamentos cuando han infringido una ley penal. Entonces tienen que desplazarse los tienen que desplazar hasta el centro especializado más cercano, vulnerando, entre tantos derechos, su derecho a la familia. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil para las familias poder ir a visitarlos, va a ser difícil para ellos tener contacto con sus familias y ello también acarrea un alto gasto económico para las familias. Gaby, porfa, ¿me colaboras con la siguiente? Bien, ahora, concretamente, luego vamos a darnos cuenta al final de la presentación, cómo en realidad lo que parecía ser un trabajo que podía dar cuenta de discontinuidades a partir de una irrupción de la pandemia, lo cierto es que es un continuum de vulnerabilidades, de vulneraciones a los derechos de los y las adolescentes, puesto que en realidad las condiciones prepandémicas y en pandemia prácticamente eran iguales, es decir, no es que estuviésemos hablando que antes estaban bien y a partir de la pandemia es que empeoran sus condiciones, sino que ya de por sí tenían unas condiciones precarias. Por ejemplo, el primer elemento a trabajar sería el hacinamiento e infraestructura. En realidad es un problema que ya venía al igual que viene aparejado con el problema que enfrenta el sistema carcelario, no solo en Colombia, sino en la región, de hacinamiento y de infraestructura precaria. En ese sentido, antes de la pandemia, las investigaciones que se habían hecho, los estudios que se habían hecho, ya daban cuenta de falta de personal especializado, de deficiencia en la cobertura, de la calidad de prestación de los servicios y en términos generales la falta de recursos para atender las necesidades particulares de los y las adolescentes infractores de la ley penal. Ahora bien, a partir de unos estudios que se hicieron en pandemia sobre las condiciones de los centros especializados de atención, se dieron cuenta que efectivamente eran condiciones de insalubridad y no estaban aptos para la habitabilidad de los y las adolescentes infractores de la ley penal. Por ejemplo, en el caso de Colombia, departamentos como el Amazonas, como Meta, como Risaralda, se demostró que los centros de atención especializada se encontraban muy cerca de pozos sépticos. Y que los inmuebles en realidad presentaban agrietamientos. La Procuraduría General, por ejemplo, en uno de sus informes explica cómo en muchos de los centros encontraron aguas residuales expuestas, que dentro de los centros habían goteras, grietas, humedad, que estaban expuestos a cables externos, y que en realidad al interior de todas las unidades, debido a la falta de mantenimiento y de adecuaciones del espacio, se hallaron obras inconclusas. Las habitaciones estaban llenas de humedades, había falta de iluminación, de ventilación, sobre todo ese elemento que para la pandemia era vital, como lo explicaron los médicos, la ventilación era una de las medidas importantes para evitar la propagación del COVID-19.
Sin embargo, esta situación, como les decía al inicio, no es atípica en Colombia, sino que se replicaba en Argentina, en Chile, en Honduras, en Jamaica, en México, en Panamá y en Venezuela, como lo demostró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, también en todos estos países de la región se ha demostrado que hay condiciones precarias en las unidades privativas de la libertad, con las mismas deficiencias, ventilación, luminosidad, condiciones de pisos, paredes, higiene, provisión de alimentos, de agua potable, de aseo personal, y de inexistencia o insuficiencia de mobiliario elemental como camas y colchones. ¿Me colaboras, Gaby, porfa? Gracias. También otro elemento que se analizó en el documento eran las fallas o las faltas en los servicios de salud y educación. Iniciamos primero con las fallas o las faltas del servicio de salud física y mental. Como se analizó, por ejemplo, en el caso de Colombia, justo en el año 2019, antes de la pandemia, o que se desarrollara la pandemia en Colombia, se hizo una modificación en el modelo de atención para adolescentes y jóvenes del SRPA, debido a que se hizo la transición y ya no... digamos, los servicios eran prestados por el operador, por el ICBF directamente, sino que ahora tenían que pasar por un intermediario que eran las EPS. En Colombia son las entidades prestadoras de servicios. Esto tiene, bueno, hoy se propone desde el gobierno una reforma a la salud para quitar las EPS, porque se ha demostrado que estas EPS, al ser intermediarios, no solamente cuestan más al sistema, sino que también han ralentizado la prestación del servicio. Asimismo, se confirmó esa misma situación que ocurre a nivel nacional, también ocurre para los centros de atención especializada, y se demostró que había demoras en la atención de salud de esta población y retardando con ello el acceso al servicio de urgencia, de odontología, citas médicas prioritarias y citas especializadas. Más allá de eso, un elemento básico, importante y de partida cuando los adolescentes y jóvenes son ingresados al sistema, se les debe someter a una valoración completa, ¿sí? Esa valoración es una valoración psicológica, física, se deben identificar si tienen trastornos psiquiátricos, psicológicos, si ya seguían algún tratamiento psiquiátrico, psicológico o físico también, o si consumen sustancias psicoactivas. Y se demostró con este estudio, con uno de los estudios de la Procuraduría General, que en realidad las valoraciones han sido incompletas y que de hecho el 50% de las valoraciones iniciales se realizan sin apego a los protocolos. No se les da importancia al consumo de sustancias psicoactivas y a las problemáticas de salud previas al encerramiento, a la privación de la libertad, y que no se realiza un examen exhaustivo ni individualizado, ni tampoco revisan los antecedentes médicos ni psiquiátricos. Como una vez más, esta situación de Colombia era un reflejo de la situación a nivel regional, como lo demostró la UNICEF en varios de sus estudios situados, y donde también daban cuenta que efectivamente habían, primero, una importante desproporción entre profesionales de la salud. Había una desproporción entre estos profesionales de la salud y la cantidad de adolescentes y jóvenes sometidos al sistema de responsabilidad penal adolescente. Pero también problemas como conseguir transporte para trasladarlos a hospitales, falta de programas de atención médica especializada, por ejemplo, en el caso de las adolescentes, programas especializados en la salud reproductiva, que es tan importante, es completamente desatendida, no solamente en Colombia, sino en la región. Pero también
tratamientos médicos especializados como, por ejemplo, la drogadicción o de enfermedades de transmisión sexual como el VIH. En realidad, y además también de la falta, si estas cosas que usualmente se le tiende a dar más importancia a la salud física y ni siquiera es cubierta la salud física, no podríamos ni siquiera imaginarnos cómo ha sido abordada la salud mental para esta población, donde, como ya vimos, no hay ningún tipo de atención a esta parte, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, la problemática es que todos vivenciamos algunos en carne propia, otros porque lo vimos en los medios de comunicación, como la pandemia en particular generaba unas afectaciones muy particulares en la salud mental. Y esto, digamos, podemos entonces imaginarnos cómo ya de por sí las problemáticas de salud mental que puede generar el que te encierren, como pasa con los niños, los adolescentes sometidos a estas medidas de privación de la libertad, qué pasa cuando aparte de ese encierro son todavía más aislados porque precisamente la sociedad en general está aislada. Luego vamos a ver por qué lo digo y cómo se vivenció eso en la pandemia. Pero quisiera enfatizar que, por ejemplo, el experto independiente Manfred Novak, en el estudio mundial sobre niños privados de la libertad, concluyó que efectivamente el encierro, que aunque no hay base científica para señalar que la detección es un factor principal en enfermedades mentales en niños, niñas, adolescentes privados de la libertad, lo cierto es que tienden estas personas a desarrollar estrés postraumático y que de hecho los problemas mentales que ya traen previo al encierro se multiplican por 10 en comparación con la salud mental que tenían antes de esa situación, ¿no? Gaby, ¿puedes por favor pasar? Gracias. Sería el otro elemento que se analizó en las fallas o las faltas del servicio de educación. Por ejemplo, en el caso de Colombia, algo que se alertó muchísimo por parte del Ministerio de Justicia cuando también al realizar estudios situados en cada uno de los centros de atención especializada, se determinó que efectivamente había un gran rezago a nivel educativo por parte de toda la población sometida al sistema de responsabilidad penal adolescente. Por ejemplo, algo gravísimo es que en los centros en una misma aula se trabajan contenidos, currículos contenidos educativos de niveles diferentes y que se encuentran en la misma aula. Es decir, que no se pueden dar clases digamos, magistrales, acordes con el año, es decir, acordes con el contenido educativo con el año en que se debe estar trabajando, es decir, séptimo, octavo, noveno, décimo, en fin, sino que en un mismo aula conviven allí y estudian niños que se encuentran en diferentes grados educativos, ¿no? Y que en realidad el asignamiento o más bien en consecuencia lógica de esta situación, la asignación de tareas y las instrucciones que se llevaban a cabo en clase realmente no logran producir en el estudiante o en la estudiante un verdadero aprendizaje. Y como les decía, se demostró que el 77% del total de los niños, niñas y adolescentes sometidos a este sistema tenían un rezago de mínimo 2 años respecto al nivel educativo en el que deberían estar. Sí, entonces eso, y no solamente ese era el problema, sino que también hay una falta un poco con
lo mismo que pasaba en el aspecto de salud, en la educación también hay muy poco, la proporción entre la cantidad de profesores y de estudiantes no es equitativa. Pero también hay otro problema, y es que los centros de atención especializada están obligados, tienen el deber de prestar no solamente digamos, clases de matemáticas, español, no, sino que también tienen que realizar actividades o talleres que posibiliten la formación integral. Por ejemplo, en estos centros de atención especializada es normal encontrar talleres de metalistería, panadería, peluquería, cerámica, modistería, bisutería, carpintería, manualidades. Todo eso pensando también de alguna manera en la posibilidad de que desarrollen unos oficios, en la posibilidad de desarrollar unos oficios que puedan servirles a la hora de reinsertarse socialmente. Sin embargo, se avisoró también algo muy importante en materia de género, puesto que efectivamente se ha mostrado cómo estos talleres y estas actividades de formación integral están completamente generizados, generando discriminación y también reproduciendo los roles de género. Por ejemplo, se ha demostrado cómo los talleres, por ejemplo, de belleza, de manualidades, de costura y de cocina, estaban dirigidas a las adolescentes, mientras que las actividades como la panadería, la metalistería, la carpintería, estaban orientados y eran frecuentados por los adolescentes. Sin embargo, por ejemplo, la Comisión Interamericana resalta unas buenas prácticas en materia educativa en el caso de Costa Rica, porque por ejemplo, Costa Rica tiene una ley promovida por el Ministerio de Educación Pública que hace que los niños, niñas y adolescentes sometidos al sistema de responsabilidad penal puedan tener acceso a la misma educación que tienen el resto de las infancias y de la adolescencia en Costa Rica. Y de hecho, por ejemplo, existen escuelas dentro de los centros de internamiento. Por ejemplo, otros casos de éxito y de buenas prácticas está Guyana, Belice y Surinam, en los que la población vinculada al sistema recibe clases en la comunidad. Sin embargo, a pesar de estas buenas prácticas, se sigue dando cuenta de una baja cobertura. En el caso de Colombia, por ejemplo, solamente el 15% de la población privada de la libertad tenía acceso a estos talleres. Y por ejemplo, en el caso de Guyana, 8 de 195 adolescentes tenían acceso a dichas escuelas. Gaby, ¿me colaboras con la siguiente, por favor? Sí, solo para decirte que ya estamos en tiempo. Sí. Bueno, y finalmente, creo que no alcanzaré a dar las recomendaciones, pero hablar un poco de cómo se afianzaron estos problemas, se acentuaron estos problemas a raíz de la pandemia. Por ejemplo, se evidenció una crisis sistémica multidimensional, ¿verdad? Pero en el caso de Colombia, el hacinamiento del que ya habíamos trabajado y la falta de infraestructura, por supuesto, se vio problematizada debido a que hay hacinamiento, hay sobrecupo, hay falta de infraestructura y el contagio o la prevención del contagio fue muy difícil de lograr porque no habían suficientes espacios para el aislamiento, por ejemplo, de los mínimos 2 metros entre una persona y otra, o por lo menos cuando tuvieron que hacer la ubicación de las camas donde duermen los y las adolescentes, no había espacio para hacer esas diferenciaciones. Por ejemplo, en ese sentido, García y Guerrero dicen que en casos de pandemia, por ejemplo, el caso del sobrecupo o la sobrepoblación y el hacinamiento y la falta y la deficiencia en la prestación de servicios de salud son dos elementos que
que acentúan el problema o la crisis sanitaria a raíz de la pandemia. Pero también lo que le había mencionado rápidamente al inicio era que sumado a todos estos problemas que persistieron durante la pandemia, también se vieron enfrentados a otros problemas o a otras dificultades, como por ejemplo la restricción de las visitas familiares a los centros de internamiento, la reducción del personal profesional al interior de los centros de internamiento, la falta de tecnología para permanecer en contacto con seres queridos y con el mundo exterior, el colapso del sistema de salud y la consecuente deficiencia en el servicio, sobre todo en la atención especializada para adolescentes privados de libertad en condición de consumo de sustancias psicotrópicas y enfermedades complejas, y también por los problemas atinentes a las condiciones y elementos de bioseguridad y la previa frente al autocuidado, porque realmente no fueron suficientes ninguno es decir, todo lo que fue mascarilla, gel antibacterial y todos estos tipos de elementos para cuidarnos de la pandemia no fueron suficientes y no fueron bien distribuidos en la población vinculada al sistema de responsabilidad penal adolescente. Bueno, nada, me faltan un poco las recomendaciones, pero por falta de tiempo pensé que iba a andar más rápido, pero no. De todos modos, gracias por la escucha efectiva, por la escucha atenta, y gracias a ti, Gabriela, por el espacio. No, gracias a ti, Carla, y lo siento con lo del tiempo porque estamos ya solo en la última presentación. No sé si nos va a dar tiempo también para las preguntas, pero bueno, pasamos a la siguiente presentación, que es de Jacqueline Risco, que va a hablar sobre el trabajo infantil en el Perú. Jacqueline está aquí en la sala, así que voy a compartir su presentación. Creo que ya casi me ven, ¿no? Sí. Ya. Buenas tardes a todos o buenos días, aquellos que están en Latinoamérica. Voy a ser demasiado rápida y concreta por el tema del tiempo, y el tema que va a tocar es trabajo infantil en el Perú, ¿no? Vamos a salirnos un poco de nuestra esfera de confort, y desde mi perspectiva, que soy laboralista, pues me voy a centrar todo lo que son niños y niñas. A ver, para pasar, así. Aquí. Claro. Sí. Ahí está. Ya. Entonces, tenemos que tener algo en cuenta. Cuando se habla de derecho laboral, pues existe actualmente una crisis en el tema de derecho laboral que también ha sido informado por la OIT, y esto se ha agravado a través de la pandemia. ¿Qué hacemos como laboralistas? Los laboralistas ahorita estamos sobreviviendo a esta vulneración y esa transgresión de derechos que se está suscitando. No es extraño ver que actualmente se habla de la esclavitud moderna que ha ido creciendo, sobre todo en partes de Latinoamérica y en África. Pero vamos a hablar, y si este problema lo traslado en Perú, ¿por qué? Porque si ustedes pueden ver ahí, la estadística de informalidad del 2019 al 2021 asciende al 73,6%. Y quiero decir con la informalidad, es aquel trabajador pues, que puede estar realizando actividades peligrosas, que no se le reconoce sus derechos, que se encuentra restringido también, no solo en sus beneficios sociales, sino también se encuentra restringido el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Tampoco se puede ver el tema de la restricción del tema de salud, y también por el tema de lo que es la restricción del sistema previsional. A ver, y si aterrizo este problema en los procesos judiciales, vamos a ver, ¿no? El problema que está en Perú. Por ejemplo, de enero a septiembre del 2021 ingresaron más de 841.393 procesos. Estos procesos son los que solo se han dado de enero a septiembre y están siendo actualmente. Es decir, ya se calificó la demanda, están esperando la contestación o la emisión de una sentencia, o están mediante recursos impugnatorios. Pero vamos a ver, y si hablo de demandas, ¿cuántas demandas se han ingresado por este mismo periodo?
184.456. Entonces, ¿el Perú es uno de los países que tiene problemas laborales? Claro que sí. Y no solo lo dice resultados empíricos, también la actividad jurisdiccional que es emitido todos los años por el Poder Judicial. Y aquí encontramos dos pecados originales que he encontrado. El primero, que se habla mucho respecto a que la protección del derecho al trabajador solo se da para aquel trabajador dependiente. Pero ¿qué pasa con el trabajador independiente? Si ustedes ven los informes de la OIT y buscan artículos de derecho laboral y hasta congresos de derecho laboral, se van a centrar mucho en el trabajador dependiente. Con este paper que he realizado, pues he encontrado otro pecado original, que es la titulación de niño o niña trabajador. Se ha sesgado y se ha olvidado que los niños y niñas también desean trabajar. No vamos a adoptar el concepto restringido y solo catalogarnos y lo invisibilizamos como si no existiera. Es un hecho y lo que tenemos que hacer es proteger y garantizar estos derechos. Entonces, es el segundo pecado original que se ha encontrado para el derecho laboral. Y como cita el doctor Iván Mauricio, que es presidente de una sala de la Corte Suprema, pues los valores que deben promover es justicia, equidad y paz. Entonces, justicia, equidad y paz, no solo para los adultos, sino también justicia, equidad y paz dentro del derecho laboral para los niños y niñas. Ahora, les voy a decir solo elementos generales del derecho laboral para centrarnos. A ver, nosotros ya conocemos dentro de nuestras clases de derecho, pues lo que es el derecho al trabajo, ¿no? Las relaciones jurídicas entre empleador y la parte más débil, que es el trabajador, que también es la protección del trabajador independiente. ¿Pero es equivalente a trabajo? No. El trabajo solo está vinculado a la prestación personal que se está suscitando. Y dentro de nuestra esfera encontramos los elementos principales que cuando salen derecho del trabajo, pues dicen, encuentra 3 elementos. ¿Y cuáles son? Prestación personal, subordinación y remuneración. Actualmente la definición que se ha dado con respecto al trabajo es que es aquella actividad humana que es realizado, produce bienes o servicios, remunerado o no, pero ojo, dicen, para la subsistencia. Y es más, esta subsistencia, este bienestar social o este bienestar personal, también lo encontramos en la Constitución Política del Perú, que en el artículo 22 señalan, el trabajo es un deber y un derecho, y es necesario para la subsistencia y para la realización como persona. Entendamos este concepto, que siempre el derecho laboral lo miró como adulto, y traslademos a lo que son niños y niñas. Nosotros conocemos el concepto restringido y el concepto amplio que se ha trabajado en diferentes artículos académicos y a nivel internacional, ¿no? La OIT, que es el referente que se ha utilizado para esta ocasión, pues ha adoptado aquel concepto restringido. Es decir, que ellos dicen, no todos los trabajos realizados por niñas y niñas son trabajo infantil, solo son aquellos que no cumplen dentro del rango etario, aquellos que sufren de explotación, aquellos que no realicen actividades peligrosas. Pero, ¿qué pasa con este concepto? Es que no se tiene en cuenta, evidentemente, los contextos culturales, lo que es el aprendizaje y lo que es la aceptación social que tenemos respecto al trabajo a los niños y niñas trabajadores. Sin embargo, existe otra posición también, que no debemos vincular al trabajo infantil como algo prohibitivo. No tenemos que tener en cuenta de que el trabajo infantil se va a realizar o se va a delimitar estos grupos etarios, ¿no? Tenemos que ver otras cosas. ¿Y qué es lo que nos dice esta segunda concepción? Señala lo siguiente, que lo que nos señalan es aquellos trabajos que son realizados por niñas y niñas, que son en pro de su subsistencia, en pro de actividades económicas, y que no reduce las actividades negativas, que no se reduce a las actividades negativas o dañinas. A ver, dentro de la Convención de Derechos, los niños tienen derecho a expresarse, sí, y tienen derecho a ser escuchados. Entonces, tanto la normativa nacional e internacional actualmente se sigue olvidando de ellos y se sigue dejando de preguntarse qué es lo que quieren ellos y qué actividades son las que quieren realizar. Un niño que vive, por ejemplo, en la zona capital, en las capitales, es diferente a un niño que trabaja en zonas rurales. Niños que a nivel en el Perú, pues se encuentra limitado no solo del acceso de la educación, sino que muchas veces la educación tampoco no cumple con los estándares mínimos para su aprendizaje. Entonces, si el contexto cultural es distinto de un solo país y nos vamos a nivel mundial, pues se debe realizar de acuerdo al contexto que se está realizando para adoptar lo que es el trabajo infantil. También dentro de este tema, y no voy a entrar mucho en detalle por el tema del tiempo, encontramos también lo que es la situación irregular y lo que es la situación regular, ¿no? Y ahí encontramos también el interés superior del niño,
¿Qué es lo que quiere el interés superior del niño? Es la protección integral de los menores. Y si yo quiero la protección integral de los menores, no puedo olvidarme y no puedo ceñirme a de que el derecho laboral solo debe dedicarse a adultos y que las labores solo debe dedicarse y la protección y garantía hacia ellos. Ahora, vamos a aterrizar un poco para Perú. En el Perú, con el último censo del 2017, hay 9 millones de niñas, niños y adolescentes en el Perú. Dentro del código del niño y el adolescente en Perú se ha estimado que el niño es hasta los 12 y a partir de eso es la denominación de adolescente. Nosotros nos encontramos, el adolescente, ya centrándonos en Perú, pues está dentro de un régimen laboral por condiciones especiales del trabajador, que es el régimen laboral del adolescente. A ver, quiero centrarnos un poco en el panorama del Perú. En Perú, como imagino que en varios países, existen varios regímenes laborales. Tenemos regímenes laborales por actividad, puede ser, por ejemplo, construcción civil, régimen agrario, régimen agrícola, régimen minero. Tenemos por naturaleza de trabajo, los guardianes, los trabajadores del hogar, el médico cirujano, el artista. Y el tercero, condiciones especiales del trabajador. Y el adolescente, ¿dónde se encuentra? Dentro del régimen laboral del adolescente por su condición especial. A ver, se entiende de que si Perú ha acogido pues el concepto restringido del trabajo infantil y solo permite la labor para las adolescentes, entendería yo que está bien garantizado, porque es lo que yo he asumido. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, artículo 48 de este Código del Niño y Adolescente. Los adolescentes que trabajan en forma dependiente o por cuenta ajena están amparados. Y leemos el segundo. La segunda permisión para que sea el trabajo adolescente, ¿no? Y a los que trabajan por cuenta propia o en forma dependiente. La norma te dice, tú entenderías, no, forma dependiente es igual a cuenta ajena y cuenta propia es igual a forma independiente, lo cual es una aberración, considerarlo así, porque forma dependiente o forma independiente está inmiscuido a la relación jurídica que se tiene, mientras que por cuenta ajena y por cuenta propia está referida a la prestación que uno realiza. Es decir, que a través de una interpretación oculta de esta norma se puede permitir la subcontratación pues, de adolescentes que se pueden suscitar. Siguiente, a ver, en la última estadística de la población de 14 a 17 años vamos a encontrar solo porcentajes de los que estudian y trabajan, los que solo trabajan, o los que solo estudian o no estudian ni trabajan. Como muestran acá yo no muestro los datos o los números porque siempre tanto las estadísticas nos han mostrado solo el porcentaje y han tratado de invisibilizar ciertos indicadores, porque yo no sé si tal vez esa zona donde se indica que solo estudia y trabaja o solo trabaja está aparejado a que lamentablemente por la pandemia del COVID se cerraron escuelas o se entró a la modalidad virtual. Entonces, para mí esos indicadores no muestran la realidad. Pero a ver, siguiente. Para que un adolescente pueda trabajar, necesita una autorización. Dice, requieren autorización para trabajar, salvo en el caso de trabajador familiar no remunerado. Si entiendo que el régimen peruano, pues el peruano garantiza para los adolescentes su régimen laboral, entendería que hay bastantes registros. Estas son las autorizaciones de trabajo para los adolescentes mes a mes al 2021. A ver, ¿se ha incrementado los trabajos de niños y niñas? Sí. ¿En las estadísticas? Sí. ¿La OIT ha publicado el informe? Sí. ¿En el Perú se ha demostrado que se ha ampliado? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que en el 2021 solo hayan existido 113 autorizaciones para el trabajo? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha ido reduciendo. ¿Será que el marco legal está bien? Pero yo me pregunto, si no existen ni indicadores para las autorizaciones de los adultos, ¿qué pasa con los adolescentes que es mínimo? ¿Eso realmente nos muestra? ¿O nos muestra el desconocimiento y la falta de educación que hace el gobierno peruano con respecto a estas autorizaciones? Lo que, si tú estás permitiendo que los adolescentes trabajen según las actividades, según el grupo etario que se da por cada situación, pues debes entonces promover también que se den las debidas autorizaciones y no es posible que encontremos estos números alarmantes atendiendo que actualmente para los adultos existe más del 70% de informalidad. Sigamos.
las edades mínimas y requeridas para los trabajadores de actividades determinadas. Acá me asombra ver un detalle, porque cuando yo realicé este paper, me acuerdo que la última relación de trabajos peligrosos y actividades peligrosas o nocivas, miren, se dio mediante el Decreto Supremo 003-2010. Pero investigando es que luego del paper realizado en mayo, pues en julio del 2022, o sea, más de 11 años tenía que pasar para que se publique la relación de trabajos y actividades peligrosas o nocivas para la salud física que se pueda suscitar. Y a este tema yo me pregunto, si tú has señalado los trabajos peligrosos y actividades peligrosas o nocivas para que elabore pues, los adolescentes, los propietarios, esa lista fue con la pregunta de ellos, intervinieron ellos para decir si realmente esa actividad son catalogadas como nocivas o no, ¿se les escuchó? Esa es la gran pregunta que queremos montar. A ver, jornada de trabajo de los adolescentes, ¿no? El trabajador adolescente entre los 12 y 14 años no excederá de las 4 horas diarias. Y vamos a detallar cara a cara respecto a la jornada. También hay trabajo nocturno y también la remuneración. Claro, evidentemente si él trabaja necesita una contraprestación económica, ¿no? Porque tampoco va a trabajar gratis el adolescente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo establezco una jornada de trabajo, una jornada de trabajo, pues con un mínimo de horas, nos preguntamos si realmente pueden hacer horas extras o no los niños. Entendería que no esté permitido. Pero en el derecho laboral tenemos un gran principio que nos engloba todo, que es el de primacía de la realidad. Entonces, ¿qué indicador te demuestra que realmente un niño realmente puede trabajar 4 horas y no puede ser de manera alterna con su educación? Eso todavía no está analizado. Facilidades y beneficios para los adolescentes que trabajan. Entre estos señalan el derecho a las vacaciones remuneradas, ¿no? Pero la norma para los adolescentes debe ser claro. Entonces, si yo estoy trabajando 4 horas o más, ¿por qué no tampoco se detallan los otros beneficios que pueden tener para los adultos? Compensación por tiempo de servicios, gratificaciones en julio, gratificaciones en diciembre, utilidades y otros beneficios y otras condiciones de trabajo que para los adultos sí se centran. Y acá hay un detalle, dice, trabajo doméstico o familiar o trabajo familiar no remunerado. Es un hecho cierto que tanto la OIT ha señalado, por ejemplo, que las labores que se realizan en casa, que ayudan a los padres, ese no es catalogado como trabajo, pero sí, cuando uno lo hace a una tercera persona, ¿no? Que no necesariamente puede ser acreditado o no que realice una actividad peligrosa. Entonces, con ello, yo solo quiero finalizar señalando lo siguiente. Si el trabajo es un deber y un derecho, que es necesario para la subsistencia y el bienestar de esta persona, pues el niño que trabaja también debemos recordar que lo realiza en pro de la subsistencia y desarrollo, que no necesariamente está obligado o no, sino que también debe ser bajo elección propia y debe ser desarrollado las listas con sinceridad y teniendo en cuenta la voz de los niños y niñas que cada día reclaman la mejor garantía de los derechos. Si reducimos las actividades para que ellos realicen, lo único que vamos a generar es que solo se garantiza 10 actividades cuando ellos pueden realizar 20 o 40 y se están dando actualmente, si tenemos en cuenta que las autorizaciones de trabajo son mínimas. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, nos quedan unos 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos dar el paso. Si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, yo creo que nadie se anima a hacer alguna pregunta a las personas que han expuesto. Bueno, pues nada, entonces... Gaby, nada más si nos pudiera dar, por favor, sí, la liga el documento que escribió la última ponente, se lo agradecería muchísimo. Y felicidades a todos los ponentes. Vale, sí, yo le digo. ¿Alguno más? Entonces, bueno, a ver, tenemos Jacqueline también.
Jacqueline, ¿te escuchamos? ¿Sí? Muy bajito, pero... Ahí sí. No, más que nada, darle las gracias. Pude participar. Me dice que quisiera que por temas laborales. No te puedo escuchar, es como que está muy bajito tu audio. A ver. Ya, lo mando por mensaje, ya, para no tampoco entorpecer. Ya, gracias. Vale. Bueno. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que ha sido unas muy buenas exposiciones, ha sido un buen taller. Creo que espero de que también lo hayan disfrutado igual que yo y hayan aprendido y haya sido productivo para ustedes. Y bueno, gracias por las conexiones. Como decía Juan Pablo, que en México se tenga que levantar como a las 7 de la mañana para poder escucharnos y para poder seguirnos. Y así en muchas partes de Latinoamérica, pues es muy gratificante y uno se siente muy, muy bien porque es un trabajo, como lo dijimos al inicio, es un trabajo gratuito desde esta parte y también para que puedan recibirlo mejor. Y bueno, muchísimas gracias. Espero de que nos podamos seguir viendo. Igual para la próxima edición del taller les enviaré también la invitación. Y más o menos en el mes de abril estaré enviándoles las constancias de asistencia para quienes han cumplido las asistencias mínimas, también el enlace de todos los videos que se han grabado de las ponencias y bueno, y una pequeña encuesta sobre el taller. Y bueno, seguimos conectados. Un fuerte abrazo y que tengan unas buenas semanas. Hasta luego. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby.